Jesús dijo en Mateo 4:19, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí, aprendiendo a seguir a Jesucristo. Dice la Biblia ahí en Mateo 4, versículo 19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ahí vemos la frase, ir o venir en pos de mí. Mire, el ir en pos de Jesús quiere decir poner a un lado nuestras metas y placeres para abrazar los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto significa que uno debe tomar la decisión de seguir a Jesús. Pero mire, esto es después de la salvación. Esto es aparte de la salvación. La Biblia dice que Dios nos llama a Él para ser salvos. Pero la salvación es otro paso. Note lo que dice ahí de Juan 2:2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esa palabra propiciación significa que Él apaciguó la ira o apaciguó la justicia de Dios. O sea que Él lo hizo todo y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por ¿quiénes? Por lo de todo el mundo. O sea, Jesucristo murió por todos. El canto que escuchamos, sí, Él murió por mí. Todo aquel me incluye a mí. Y todo aquel incluye a usted también. Él murió por usted para pagar por sus pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Si usted no cree en Jesucristo, si usted no deposita su fe y confianza en Él para la salvación de su alma, entonces la Biblia dice que usted va a morir en sus pecados. Y si usted muere en sus pecados, usted está destituido de la gloria de Dios. Y si usted no puede ir a la gloria de Dios, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero gloria a Dios que Cristo pagó por nuestros pecados. Y lo único que Dios quiere que usted haga es que crea en Él, que ponga su confianza en Él, porque Jesús dijo, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Pero note un pasaje que me encanta y casi lo escuchamos, no sé, una vez cada semana o cada 2 semanas. Dice ahí Efesios 2, del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois, ¿qué dice ahí? Salvo. Sois salvos. Somos salvos por la gracia de Dios, por el favor inmerecido. No merecemos la salvación. Si usted lee lo que dice Tito 3:5, dice la Biblia, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, ¿qué dice? Su misericordia. Pero note lo que dice la siguiente frase ahí en Efesios 2, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. La salvación es por la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no tiene nada que ver con su esfuerzo o mérito. Dice, ¿por qué? Pues es don, es regalo de Dios. Y el 9 ahí recalca, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Este pasaje nos ilumina, nos da un esquema grande de lo que es la salvación. Es una obra de Dios, es un regalo de Dios. Él lo pagó todo, Él es la propiciación. Él apaciguó y satisfació la ley de Dios para que usted y yo tuviéramos la vida eterna solamente por creer. Dice claramente, no por obras, para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Esto significa que la salvación es gratuita, regalo de parte de Dios, como lo dice en Romanos capítulo 4, lo dice Gálatas, lo dice Colosenses, lo dice Filipenses, lo dice Tesalonicenses, Timoteo, somos salvos por la fe, y lo dice Hechos. Pero ahí no termina todo. Uno tiene que venir a Cristo por la fe, y ahora es tiempo de marchar tras de Jesús. Ser un discípulo de Jesucristo. Note lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. Mire, cuando usted llega a Cristo es una nueva criatura, es creado en Cristo, nacido de nuevo, regenerado de nuevo en Cristo Jesús. Pero ¿con qué fin? Dice la siguiente frase, ¿para qué? Para buenas obras. Si no te Dios quiere que el creyente ande en buenas obras. Esto se llama ser un seguidor de Cristo. Esto es ser un discípulo de Cristo. Para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación solamente requiere fe, pero el ser discípulo requiere obras. El seguir a Cristo se trata de un estilo de vida, se trata de cambiar de su dirección de vida. La salvación es solamente ver a Jesús, el discipulado es seguir a Jesús. Alguien dijo esto. De esta manera los describen. El discipulado es llegar a la cruz de Cristo. La salvación es llegar a la cruz de Cristo, pero el discipulado es tomar su cruz y seguir a Cristo. Hay una diferencia. No vamos a confundirla en esta noche. Si usted ha creído en Cristo, sus pecados han sido perdonados. Dice la Biblia que usted ya no más vendrá a condenación. Ya no hay más juicio, porque Cristo llevó el pecado en su cuerpo al pagar por nosotros en la cruz. Así lo dice la palabra de Dios. Pero Dios quiere que seamos discípulos, que le sigamos a Él. Un discípulo es un aprendiz. Es uno que aprende de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. Uno que aprende de Cristo. Y Dios quiere que usted y yo aprendamos de Él. Ahora, en las siguientes semanas
cubriremos el tema del discípulo. Y hoy estaremos estudiando a fondo este pasaje de Mateo 4:19. Cubriremos 3 facetas en las siguientes 3 semanas. Estaremos viendo la invitación a ser un discípulo. Es lo que vamos a aprender el día de hoy. La próxima semana aprenderemos la transformación del discípulo cuando dijo Jesús, y yo os haré. Esta es la obra de Dios en uno. Y la tercera semana aprenderemos la acción del discípulo. Es pescadores de hombres y requiere que uno abrace la misión de Cristo. Entonces vemos, el primer mensaje es la invitación a ser discípulo. Es lo que vamos a aprender el día de hoy. Escriba ahí en primer lugar, número 1, una invitación personal a seguirle. Una invitación personal a seguirle. Ahí en su Biblia, mantenga ahí su Biblia en Mateo 4, dice versículo 19, y les dijo, venid en pos de ¿quién dice ahí? De mí. Dice que Jesús le dijo, es una invitación personal, es una invitación individual. Dios invita a cada persona que le siga a Él. Dios invita al padre y el esposo que le siga a Él. Él invita a la esposa que le siga a Él. Él invita a los jóvenes que le sigan a Él. Él invita a los niños que le sigan a Él. Cada quien debe tomar su propia decisión de seguir a Cristo. Qué gozo es cuando hay una familia que alegremente y juntos siguen a Cristo. Pero puede ser que haya una persona que está en la familia que no quiere seguir a Cristo. Y bueno, hoy estoy retando a esa persona a que decida seguir a Cristo. Tal vez hay un muchachito, una señorita que no quieren seguir a Cristo. Usted tiene que tomar la decisión, jovencito, señorita. You have to follow Christ or you follow the world. You follow Christ or you follow the devil. Porque todos estamos siguiendo a alguien. O sigues a Cristo o sigues la corriente de allá afuera. O sigues a Cristo o sigues a, no sé, al pandillero, al cholito, al malvado, al maleante. Tú puedes seguir a todo el mundo. Pero Dios dice, hoy decides seguirme a mí. Dios te invita personalmente. No es un pastor que está invitando. No es una organización ni una iglesia que invita a que le sigas. Es Cristo el que dice, venid en pos de mí. Ahí le dice en Romanos 14:12, no está ahí, pero dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno va a dar cuentas individualmente. Un día estará cada uno de nosotros ante Dios. Si somos salvos, vamos a estar ante lo que se llama el tribunal de Cristo y vamos a dar cuentas. Si usted no es salvo, usted va a estar en el trono blanco, en el trono de juicio donde va a ser lanzado un lago de fuego. Y le quiero decir que estaremos solos. Espero que usted sea salvo y esté en el tribunal de Cristo. Pero Dios nos va a juzgar individualmente. No va a decir, ¿y qué hiciste por mí? Y aquel varón va a decir, pues es que mi hijo era un siervo. Mi hijo era un misionero y pues yo agarré puntos, ¿no, Dios? Dios va a decir, no. ¿Qué hiciste tú por mí? Y podrá decir la esposa, bueno, mi esposo, él era un pastor y era siervo. Pero ¿qué hizo usted, dama? ¿Qué hizo usted? ¿Qué va a hacer usted? Dios, vamos a dar cuenta individualmente. Por eso es una invitación personal e individual a seguirle. Ahora, ¿a qué nos invita? Letra escriba ahí, a estar con Él. A estar con Él. Dios quiere que estemos con Él. Para eso nos invita. Y usted diría, pero Jesús ya no está aquí. En unos momentos vamos a ver cómo le podemos seguir ahora que Cristo está en la gloria. Pero dice la Biblia ahí en Mateo 4, si va ahí en la Biblia, Mateo 4, vamos a ver del 18 al 22, donde acabamos de leer, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué dice ahí? Pescadores. Estos eran pescadores de oficio y pues estaban trabajando en el lugar donde habían crecido y trabajado, era su negocio. Dice el 22, el 19, y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores ¿de qué? De hombres. Ya nomás van a pescar, ¿qué? Peces, ¿verdad? Ya no van a andar ahí pescando, no van a estar echando la red, ahora van a estar pescando hombres. Qué analogía media rara, ¿no cree usted? ¿Cómo que vamos a pescar hombres? Es que Dios usa cosas terrenales para enseñarnos cosas espirituales. Y decía, mira, antes ustedes estaban pescando, buscando los peces para ganancia, pero ahora van a ir a buscar a la gente, enseñarle de Cristo. Eso se llama el evangelismo. Van a ir a buscar a pescar hombres. Y dice el versículo 20, ellos entonces dejando, mire, al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron, ni la pensaron 2 veces. Ellos estaban con las redes, imagínense. Tenían las redes. Y Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y no dijeron, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ya me llamó Jesús. ¿Verdad que no hicieron eso? Dice que ellos al instante, como que era un privilegio, nos está llamando a nosotros. Y fueron tras de él. Dice la siguiente parte, ellos entonces, los del versículo 21, pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando de nuevo al instante la barca. ¿Y a quién dejaron? A su padre le siguieron. Dejaron a su papá.
Se quedó sin chalanes el papá. Se quedó sin los obreros, dejaron el changarro solo ahí. ¿Qué va a hacer? Yo no sé, papá, pero Jesús me está llamando. Yo creo que a todos, la mayoría de nosotros aquí nos gusta el fútbol, ¿no es así? No es pecado que le guste el fútbol, ¿ok? Es pecado que le guste el fútbol más que las cosas de Dios, eso sí es pecado. Yo creo que en el cielo un día vamos a jugar fútbol con un balón de oro y una perla grande. Pero miren, imagínense que una persona que es aficionado del fútbol y su jugador preferido es Messi, dicen algunos, ¿eh? Y usted está en el estadio y está sentado allá, pues no tiene mucho dinero, se sentó hasta allá arriba. Y está en el segundo tiempo, faltan 15 minutos, van ganando. Y ahí está mirando usted a su jugador preferido. Y aquel hombre lo que hace es que se trepa y se sube al estadio y va hasta donde está usted, se quita su camisa y le dice, juega en mi lugar. ¿Qué haría usted? En un instante dejo mis redes, pastor, mire, para muchos eso sería un sueño ideal, que diga yo quisiera tomar el lugar de Messi. Imagínese. Y uso ese ejemplo terrenal porque para muchos en este mundo ese es un sueño. Yo conocí a un hombre que ahorró y gastó más de $10,000 en el año 1994 para ver al mundial aquí en Estados Unidos. Vino de México. Y quiero decirle que eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Está diciendo, toma mi lugar aquí en la tierra. Eso es ser un discípulo de Cristo. Porque Él ya se fue. Y Él ya no lo vemos aquí. Un día va a volver, pero por lo tanto dice, yo os haré a ustedes pescadores de hombres, que tomen mi lugar, pero requiere que estemos con Él. Dios quiere que pasemos tiempo, que le sigamos, porque cuando usted le sigue, usted tiene compañerismo. Mira, hay una diferencia entre lo que es una relación con Cristo y compañerismo con Cristo. Hay gente que lo ha mezclado junto. Hace unas semanas le preguntamos a una dama si está segura que iría al cielo. Dice, sí, yo tengo una relación con Cristo. Pero, ¿qué significa eso para usted? Bueno, una relación con Cristo es que yo leo mi Biblia, yo voy a la iglesia, asisto a todas las reuniones, obedezco los mandamientos, tengo una relación con Cristo. O sea, que ella está confundiendo una relación con compañerismo, con las obras. Yo digo, mire, yo tengo una relación con Dios porque la Biblia dice que si yo creo en Él, yo soy hijo de Dios. Un padre puede tener relación con su hijo, pero no necesariamente una comunión con su hijo. O sea, un compañerismo con su hijo. Porque no se quieren hablar o el hijo no quiere ver al papá. ¿Deja de ser padre e hijo? ¿La relación está aún ahí? ¿Hasta cuándo va a dejar de ser hijo? Hasta que él se muera, o sea, hijo para siempre. Bueno, la Biblia nos dice que Dios nos recibe como hijos a nosotros. Y el que falla sabe que nunca es nuestro Padre Celestial. El que se aleja es como la historia que leímos del Dios pródigo, el hijo pródigo, que él se alejó de su padre y se fue lejos a una tierra lejana. Y cuando él regresó, ¿quién lo estaba esperando? Su Padre amoroso. Porque nuestro Padre siempre va a ser nuestro Padre. Y en Hebreos capítulo 12 nos dice que Dios azota al que recibe por hijo. Por eso no confunda usted lo que es relación. Si usted cree en Cristo, usted ya tiene una relación. Usted es hijo de Dios, usted ha sido adoptado por Dios, usted le pertenece a Dios para siempre, pero una comunión con Dios requiere que usted sea un discípulo, que usted le siga. ¿Para qué? Para conocerle más, dice 2 de Pedro 3:18 ahí, antes bien creced en la gracia. ¿Y qué dice después ahí? Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Dios quiere que le conozcamos más. Mira, una relación crece a medida de tiempo, al platicar con esa persona. Usted y yo, por ejemplo, hermano, nos hemos conocido al pasar tiempo. Platicamos de dónde es, qué pasó, cómo fue su infancia, cuáles son sus deseos, sus gustos. Y nos empezamos a conocer más. Y bueno, Jesús quiere que pasemos tiempo con Él para conocerle más. Al conocerle más, usted va a estar creciendo en su conocimiento. Pero dice la Biblia que Jesús está con nosotros en todo tiempo. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Dice ahí. Todos los días hasta el fin del mundo. O sea que Jesús quiere que estemos con Él todos los días. Que pasemos tiempo con Él todos los días. Se nos ha llamado a estar con Él. Vamos a ver cómo podemos estar con Él después y qué hacer. Pero vamos a ver la siguiente parte, es hacer como Él. Dios quiere que seamos como Él, o sea, Jesús quiere que seamos como Él.
Dice Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como ¿quién? Como su maestro. Esta palabra perfeccionar quiere decir completo y maduro. Y Dios quiere que crezcamos al punto que seamos como Él. Hay gente que le gusta ser influencia y le gusta que la gente los imite. Hay muchachos que nada más ven y quieren imitar. En la escuela decíamos, monkey sí, monkey do. El changuito mira, el changuito imita. Y así va el muchacho, quiere ser como él. Y mira al muchacho en la escuela, mira, wow, look at the shoes. Y cuando llega, papá, cómprame esos shoes, los miré, los quiero. Y el papá se los compra y viene. Él está imitando a alguien y está siguiendo a alguien. Tal vez está siguiendo cómo se atuenda LeBron James o cómo se atuenda un artista y quieren ser como él, quieren imitar a esa persona, quieren hablar como ellos y quieren sonar como ellos. Pero mire, usted y yo debemos tener el deseo de ser como Jesucristo, de aparecernos a Él, de hablar como Él. La Biblia dice que Dios, Jesucristo, es nuestra meta. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, mire, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Cristo es la meta, que usted llegue a ser como Cristo. No llegue usted a imitar, a querer ser como una persona. Mire, no trate de ser como un negociante. Mire, no estoy diciendo que todas esas cosas son malas, pero últimamente usted debe poner su mira en Jesús y dice, yo quiero ser como Él. La Biblia dice que Cristo es nuestro ejemplo. Ven a Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Mire lo que dice la siguiente parte. Dejando, ¿qué cosa? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él dijo, yo les voy a dejar un ejemplo para que sigan las pisadas. ¿Qué significa seguir las pisadas? Su camino, lo que hizo. Dice, mira, no sigas las pisadas, porque está dando un ejemplo cuando una persona camina sobre la arena y está dejando unas pisadas. ¿Y qué hace el hijo detrás del papá? Ahí va siguiendo las mismas pisadas. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, que miremos el ejemplo de Cristo, cómo era Él aquí en la tierra, y sigamos su ejemplo, lo que Él hacía, cómo reaccionaba, cómo hablaba, cómo respondía a la crítica. Dice, yo quiero que tú seas como yo. Y se leí ahí en Hechos 4:13 que la gente notaba que habían andado con Jesús. Dice así, estos viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Mira la última frase, y le reconocían que habían estado, ¿qué dice ahí? Con Jesús. De alguna manera decían, estos han andado con Jesús. Su manera de comportarse, su manera de responder es como la de Jesucristo. ¿Ha visto que nuestros hijos a veces agarran nuestros modismos, nuestras palabras? Repiten y empiezan a hablar como nosotros. Íbamos una vez con un tío y mi primo tenía como 6 años, 5 años y empieza a soltarse unas palabrotas enfrente de nosotros y pues ellos no iban a la iglesia y pues le dio vergüenza a mi tío. Cállate, hijo, ¿quién te enseñó a hablar así? Y responde su esposa, pues tú, viejo. Porque ellos ven nuestro ejemplo, nuestra manera de hablar. Algunos hijos hasta se ríen como nosotros. ¿Han visto eso? Cuando se ríen hasta tienen la misma carcajada, igualito que nosotros, porque son nuestros hijos, aprenden de nosotros, usan palabras que usted y yo usamos. Me acuerdo mi hermano que está ahí cuando era chiquito, para ofendernos nos decía mañoso. Imagínense un niño de 3 años ofendiendo a alguien diciendo mañoso, porque era lo que mamá le decía a él. No seas mañoso. Entonces para ofenderme a mí me decía mañoso. Y ni aplica. Le decía no. Pero es que está repitiendo, está repitiendo lo que aprendió. Y Dios quiere que aprendamos de Él. Note lo que dice Hechos 11:26. Los cristianos, los discípulos en aquel tiempo eran tanto como Cristo que les dieron un apodo. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, ¿qué nombre? Cristianos, por primera vez en Antioquía. Este pasaje nos enseña, esta palabra es bíblica, cristiano. Porque eran cristianos, porque actuaban como Cristo. Eran pequeños Cristos, unos Cristos pequeños. Y la Biblia que hasta hablaban como Cristo en Mateo 26:73. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, un discípulo, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hasta hablas como Jesucristo. ¿Usted cree que la gente puede notar que usted y yo somos seguidores de Cristo por nuestra manera de hablar? ¿O a quién piensa que estamos siguiendo? ¿Qué palabras usamos? Cuando usted le habla en el trabajo, ¿cómo responde usted? Cuando le falla en el trabajo, cuando las cosas no van bien, ¿cómo reacciona usted? ¿Qué palabras usa? ¿Usa palabras vulgares y la gente cuando se da cuenta que usted es cristiano y él es cristiano?
¿what? A mí me pasó una vez así. Tenía un compañero al lado de mí. Él se vestía de negro, le gustaba todo lo que era la música metal, pero en español. Todavía me acuerdo las bandas que le gustaba, Héroes del Silencio y no sé qué, todo eso todo me lo decía, me lo contaba. I was like, okay. Él usaba mucho la palabra netas. Netas, para todo era netas. La neta, es la neta. ¿Has escuchado esa palabra, no? Allá puede ser considerada pues no apropiada por alguna gente. Pero ¿qué cree? Me la pegó a mí. Ya después yo respondía así. ¿Qué vas a hacer? No, pues ya voy. Netas. ¿Y cómo que te la pegaba? Y empezaba yo a actuar como él y tenía una señorita al lado de mí y se sentaron dos y estaban platicando ellas dos de cosas de Dios. Porque había otro compañero en otra clase que les estaba compartiendo de Dios. Y decían, ese no sabe, él es cristiano, los cristianos no saben. Y pues yo era cristiano. Entonces yo me metí en la conversación. Y les dije, no, pues él tiene razón, porque la Biblia dice en este aquí lugar. This is high school. Tenía yo 17 años. Y cuando me escucharon hablar de la Biblia, y me miraron con aquel muchacho y me dijeron, ¿tú de la Biblia? No. No me hicieron caso. Mal testimonio. Nuestra manera de hablar refleja a quién estamos siguiendo. Si usted tiene un vocabulario que, como dice la Biblia, su manera le descubre, si es como una de Dios, la gente lo va a notar. Note lo que dice ahí en Romanos 8:29. Porque los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme, dice ahí, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor quiere que seamos como la imagen de Cristo, que nosotros lo representemos aquí, que cuando la gente nos vea a nosotros, que vea a Jesús, que vea a Jesucristo en nosotros, que nuestros hijos vean a Jesús. Yo a veces me había preguntado, porque yo crecí en un hogar cristiano, un buen padre, en verdad, en todo el sentido de la palabra. Hablo mucho de él porque no lo puedo yo dejar un mejor ejemplo de un mejor cristiano que yo he conocido. Pero mire, para muchos de los con los que yo crecí, papá no era el buen cristiano, pero en mi hogar siempre fue así. Cuando mi papá se convirtió en pastor, nada cambió. Era el mismo hogar, porque desde el principio él decidió tener un hogar que amaba a Dios. No debe haber un hogar diferente, que él es el hogar de un pastor y el hogar de un cristiano común y corriente. Debe ser el mismo, porque los dos tienen al mismo Cristo. Pero mire, cuando yo veía a mi papá, decía, este no es hombre, este no es humano. Por su manera de reaccionar, cuando se enojaba conmigo, le pedía perdón y es como que nunca lo hice. No me guardaba rencor, no me reclamaba, no me lo echaba en cara, me amaba de nuevo y me abrazaba como que nunca había pasado. Yo me quedaba sorprendido y dije, wow. A veces la gente veía que lo estafaba o lo pisaba o lo escarnecía y él no respondía, decía que Dios me defienda. Y nunca dijo no. Hermano, ¿puede ayudarme a limpiar? Nunca decía que no, nunca ponía excusas. Hermano, necesito un ray y llevaba gente hasta lejos. Nunca yo decía, ¿será Dios este hombre? Porque no responde. Trato de no decir como blasfema, estoy diciendo que él reflejaba la imagen de Jesucristo en su manera de hablar, en su manera de responder. Yo quiero ser así también como Cristo. La Biblia dice que nosotros debemos tener la imagen de Cristo. Entonces vemos ahí en primer lugar, vimos que es una invitación personal a seguir a Cristo. En segundo lugar, es una invitación a ponerlo en primer lugar. Es una invitación a ponerlo en primer lugar. Cristo merece ser el primero en nuestras vidas. La Biblia dice que Él merece la preeminencia, significa el primer lugar. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de los muertos. Mire, para que en todo tenga, ¿qué dice ahí? La preeminencia. O sea, que para que en todo Él tenga el primer lugar. Usted y yo debemos poner a Cristo antes de las relaciones. Pues escribo ahí, antes de las relaciones o antes de nuestras relaciones. Dice ahí Lucas 14:26, si alguno viene a mí, mira esta frase, está algo muy fuerte. Jesús lo dijo, y no aborrece a quién. Padre, y a madre, y mujer, o sea, esposa, e hijos, y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esa palabra aborrecer es desechar. Usted puede decir que es odiar. Ahora, aquí Jesús no está diciendo que usted debe odiar a su esposa, sino está hablando en comparación. En comparación de su amor a Dios, parece que usted aborrece a su familia. Ahora, tal vez les sea sorpresa esto, yo amo más a Dios que a mi esposa. Yo amo más a Dios que a mis hijas.
Yo espero y yo sé que mi esposa ama más a Dios antes que a mí, y eso no me ofende. Porque si ella ama a Dios más que a mí y pone a Dios primero antes que a mí, ella entonces va a seguir lo que Dios le dice en la palabra de Dios. Y ella me va a respetar, como dice la Biblia. Ella va a ser sumisa a su servidor. Ella va a amar, me va a atender con todo corazón. Dice, como al Señor. Si ella ama a Dios. Si yo amo a Dios, yo seré un mejor esposo. Si yo amo a Dios, seré un mejor padre. Si ponemos a Dios primero, la Biblia dice que vamos a ser mejores en todo aspecto de la vida. Por eso dice la Biblia que uno debe primeramente amar a Dios más, de tal manera que parezca que usted aborrece a su propia familia. Bueno, algunos familiares ya nos han dicho, amas más a la iglesia que a uno. Amo a Dios más que a ti, ¿sí? Hay familiares nuestros que nos dicen, no, esos hermanos desde que se convirtieron en ser hermanos ya no quieren nada con nosotros. La verdad es que queremos más con Cristo que con ustedes. Si ustedes no quieren nada con Cristo, en verdad entonces no tenemos mucho en común. Porque Cristo debe ser primero. Esto no quiere decir que usted no debe buscar a su familia. No lo entienda. No debe decir que ya digo, cruz, ya que vea Jesús. No estamos diciendo nada de eso. Y decir, ya no quiero nada contigo. No estamos diciendo esto. Estamos diciendo que sus prioridades deben estar en orden. Ahora, aquí le va a algunos. Algunos hombres, algunas mujeres ponen a sus hijos antes que al esposo, por ejemplo. Y hay fricción en el hogar porque el orden familiar es que la mujer debe poner primeramente a su esposo. Y el esposo debe primeramente a su esposa y después vienen los hijos. Hablando en amor, hablando en atención. Porque mire, lo más que usted le puede dar a su esposa es amar lo más que usted le puede dar a sus hijos es amar a su esposa. Bueno, el orden aquí dice la Biblia que usted debe poner a Cristo antes de sus relaciones, antes que sus amistades. Él debe ser primero. Pero también es antes que su reputación, letra B, antes que su reputación. ¿Qué decir con su reputación? Hablando de su propia vida. Dice versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando dice lleva su cruz, ¿para qué sirve la cruz? Para crucificar, y cuando lo crucifican es nada más un rato, ¿qué pasa? Se muere, ¿verdad? Entonces la cruz es para matarse. La Biblia dice ahí que uno debe tomar su cruz, debe morir a sus propios deseos y decir, no más mis deseos, sino lo que tú quieres. Note lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está diciendo que él ya no le importa sus ambiciones, ya no le importa el autocumplimiento. Lo que ahora le interesa es hacer lo que Dios quiere. Es vivir para los deseos de Dios. Es los sueños que Dios tiene para uno, los planes de Dios. Note nada más en la Biblia, había un hombre llamado Mateo, que era un cobrador de impuestos, tenía mucho dinero y él dejó todo por seguir a Cristo. Vimos que Pedro y su hermano y otros dos dejaron el negocio de pescar para seguir a Cristo. Pablo dejó su religión, dejó su carrera, dejó su vida para seguir a Cristo. Esto requiere que renunciemos a nuestros propios deseos y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es ponerlo antes de lo material, dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué dice ahí? No serán añadidas. Hay gente que dice, yo no tengo tiempo para Dios. ¿Qué le hace pensar que Dios va a tener tiempo para usted? Dice la Biblia que uno debe buscar primero las cosas de Dios, y Dios se encarga en suplir las cosas que usted y yo necesitamos aquí terrenalmente hablando en las cosas terrenales. Pero vea lo que dice Lucas 16:13. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a quiénes. Y a las riquezas. Hay quienes dicen, es que no puedo, mi trabajo no me lo permite. Es que mi ganancia, tengo este negocio y no me lo permite. Yo doy gracias a Dios que los hermanos aquí han sido fieles, tremendos hermanos. Gracias por su fidelidad. Yo sé que a veces por el trabajo a veces les ha impedido, pero yo creo que ha sido menos del 5% de la vez del año que han tenido que ir a trabajar. Y es porque han aprendido a vivir por fe y decir, yo voy a buscar a Dios. Yo sé que Dios me va a bendecir. Y yo sé que Dios va a bendecir mi hogar y mi familia. Pero yo me pregunto a aquellos que no han entendido este asunto, que todavía dicen, Dios, no tengo tiempo para Dios. Y después se preguntan, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me ayuda? Porque Dios dice, no puedes tener dos señores.
No puedes servir a uno y a otro, tienes que escoger. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. La Biblia dice claramente que el dinero no es el problema, el amor al dinero es el problema. Cuando una persona ama el dinero y el querer tener más y la ganancia y hacer tesoros aquí en la tierra, a Dios no le gusta eso. Dios quiere que le amemos a Él y si Él nos quiere enriquecer, la Biblia dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Porque usted se puede enriquecer y Dios le puede dar mientras usted sea fiel a Dios. Y yo lo he visto muchas veces. A una persona que es fiel a Dios nunca le falta nada. A nosotros no nos ha faltado nada. ¿No se nota? El Señor siempre nos ha dado más de lo que nos imaginamos. Nos ha sustentado, nos ha dado más. Cuando yo y mi esposa recién nos casamos y entramos al ministerio, tiempo completo, le voy a decir, mi salario era $300 a la semana. Para mantener una esposa con una bebé, un apartamento y todas las otras facturas. ¿Cómo lo hizo, pastor? No sé. Pero nunca nos faltó nada. Y ahora Dios nos ha bendecido más. Y nos ha dado más. ¿Y sabe qué hacemos? ¿Qué es lo que Dios nos ha enseñado en su palabra? Cuando Dios bendice, Dios da para ser bendición a otro. Y hemos ayudado, hemos bendecido a otros de lo que Dios nos ha dado. Y qué bendición. Pero tiene que aprender este principio. Dios es primero. El trabajo es segundo. Dios es primero. La familia es segundo. Dios es primero. Todo lo demás, el pasatiempo, el deporte, eso todo llega hasta tercer, cuarto, quinto lugar. Pero tiene que poner usted primeramente a Dios. A eso es lo que Dios le está invitando. Una invitación a ponerlo en primer lugar. Y por último, vamos a ver cómo yo puedo ir en pos de Jesús si Él está en el cielo. ¿Cómo yo puedo ir en pos de Jesús? Jesús no está aquí ahorita. Entonces, ¿cómo puedo seguirlo? Bueno, en primer lugar, la Biblia dice que Cristo mora en nosotros. Cristo mora en nosotros. O sea que Él vive dentro de nosotros. Dice la Biblia que su presencia está en nosotros. Juan 14:23 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Y qué dice ahí? Y haremos morada con Él. O sea que Él viene a vivir en nosotros. ¿Usted ha escuchado la frase que Cristo vive en el corazón de uno? Eso le enseñamos a los hijos. ¿Quieres, a los niños pequeños, quieres que Cristo venga a vivir en tu corazón? Bueno, eso es una palabra bíblica, es una idea bíblica. Dice Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? En vuestros corazones. Esa palabra habitar significa vivir. Y Él viene a vivir o habitar por la fe. Está diciendo la Biblia ahí que cómo usted puede seguir a Cristo. Recuerde que primeramente Él ya vive en usted. Y al vivir en usted, usted puede ser guiado por Él. Dios le guía a usted y nos dio su Espíritu Santo. Dice Juan 14:16-17. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Mire, porque mora con vosotros y estará ¿dónde? En vosotros. Entonces cuando usted creyó en Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar en usted. Entonces, ¿quién vive en usted? El Padre, Cristo, el Hijo y el Espíritu Santo. Viven en usted. Y el Señor ahora puede guiar a usted por medio, letra B, de su palabra. Por medio de su palabra. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, mire, seréis verdaderamente mis discípulos. Si usted quiere seguir a Cristo, usted tiene que seguir lo que Él nos dejó en este libro. Así es como usted sabe si alguien es un discípulo de Cristo. Sí, yo soy discípulo de Cristo. ¿Y sigue los mandamientos de Dios? No, a Dios le importa nada más el corazón. Ahí le dice que si usted quiere ser discípulo de Cristo, tiene que guardar sus mandamientos, tiene que permanecer en su palabra. Note lo que dice ahí, un pasaje preferido nuestro, no está ahí, Colosenses 3:16, no está, ¿verdad? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Para que usted sea un verdadero discípulo de Cristo, usted debe conocer este libro. Debe leer este libro, debe pasar tiempo en la Biblia. Que me dio pena el otro día donde fuimos, le compartimos el evangelio a una dama y qué bendición, ella y tomó una decisión de hacer una profesión de fe, creyó en Jesucristo y reconoció que era pecadora, pero cuando le dije, ¿usted tiene una Biblia? Me dijo, no. Qué triste que aún en estos tiempos la gente no tenga Biblia. Porque estamos hablando que hoy la Biblia son muy accesibles. Usted puede ir a cualquier Walmart y usted puede encontrar una Biblia de $10. De seguro puede ir a lo que llaman la segunda
Ahí puede encontrar Biblias por 25 centavos. Si usted habla inglés, puede ir en Arnaz Story. Ahí están, King James 1611. Usted puede comprarse la Biblia. Y se dice, pastor, ya soy yo tech. Usted puede descargar la Biblia sin costo. Y hasta tiene una Biblia que hasta la dan audio por si quiere escuchar la Biblia. En verdad, hoy en día no tenemos excusa de no leer la palabra de Dios. En la iglesia donde estábamos, había una conferencia, llegó un misionero. Y el misionero puso un video y el video tenía un testimonio. Cuando llegó a África, hay diferentes países a veces requieren diferente estrategia para alcanzar a la gente. Y bueno, en ese país lo que ellos decidieron es regalar radio, un radio pequeño. Y pasaban por las aldeas y pasaban por los lugares, los campos, y simplemente le decía, queremos regalarte este radio, queremos regalar el radio. Y bueno, el propósito es emitir su estación de radio, era el mensaje de Dios, predicar predicaciones, cantos cristianos y predicar el Evangelio de Cristo. Y al final de cada mensaje decía, si este mensaje fue de bendición para usted, escríbanos, y le dio el domicilio. Dice, un día recibimos una carta, dice, cuando abrí la carta, era de parte de una mujer. Y decía, estimado pastor, gracias a Dios porque llegó a mí la palabra de Dios por este medio de radio. Dice, crecí en un hogar islámico, mi esposo aún es islámico, pero yo entendí la verdad y me di cuenta que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Empezó a agradecerle porque llegó a conocer el verdadero Dios. Y le dijo, usted predicó una vez que debo yo leer la Biblia. Y yo con duras penas encontré una Biblia, la compré y la empecé a leer, pero dice, a mi esposo no le gustó. Siendo él islámico, la tomó y me dijo, no quiero que traigas este libro a esta casa. Y simplemente se desapareció mi Biblia. Bueno, pastor, me conseguí una segunda Biblia. Esta vez, pastor, la leía un poco más a escondidas. Esperaba que mi esposo se fuera al trabajo, hacía mi quehacer y cuando él se iba, pues yo sacaba mi Biblia. Bueno, pastor, un día regresó temprano del trabajo y me encontró leyendo la Biblia. La segunda vez me habló un poco más fuerte. Pastor, compré mi tercer Biblia. Y pude yo esconderla por 3 meses hasta que mi esposo la encontró una vez sacando ropa del ropero. Esta vez sí me golpeó, pastor. Me golpeó y tomó la Biblia y enfrente de mí empezó a romper hoja por hoja y meterlo al fuego. Y me dijo, esta es la última vez que yo voy a permitir que tú traigas este libro aquí. O si no, dice, te voy a matar. Y usted sabe, pastor, que aquí tiene derecho el esposo a matarme. Pastor, tengo mi cuarta Biblia. Y esta vez, la tengo bien escondida. ¿Cuántas Biblias tiene usted en su casa que no lee? Qué triste es que hay gente que tiene que esconderse para leer la Biblia. Qué triste es que hay gente, mire, que no tiene Biblia en su lenguaje. Y preguntan, ¿Dios habla mi lenguaje? ¿Dios me comprende a mí? Y aquel misionero con lágrimas le dice, sí, Dios te comprende a ti, Dios te ama también a ti. Y dicen, ¿dónde está mi Biblia? Hay más aproximadamente 450 millones de hispanos y gloria a Dios que tenemos una Biblia en nuestro lenguaje. Pero ¿de qué sirve si no la leemos? Así es como seguimos a Cristo, a leer la Biblia. Así es como sabemos la voluntad de Cristo, a leer la Biblia. Y no tenemos que andar arrancándonos pelo y peleando unos con otros. Y yo creo esto, yo creo aquello. ¿Qué dice la Biblia? Y no tenemos que preocuparnos, padres, al decir a nuestros hijos, vive así, haz esto. ¿Y quién dijo? Es my life. Dios lo dijo aquí en su palabra. Y Dios le dio la autoridad al padre enseñarle al hijo y demandar obediencia. Y joven niño, si no obedeces, te la estás viendo con Dios. Es la autoridad que tenemos como padres. Yo me asustaba cuando papá me regañaba. Me temblaban las rodillas. Y muchas cosas no hice porque yo creía lo que el libro decía. Yo creía que decía que si yo hago esto me va a venir castigo. Y si yo hago aquello, Dios no va a bendecir. Yo temblaba. Yo no quiero que me pase eso. Pastor, el temor te ayudó. La Biblia dice, el temor es para bien, dice la Biblia. El temor a Jehová es muy importante. Pero mire, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a advertirle? ¿Con qué autoridad? Yo dejo que mis hijos hagan lo que quieran. No. Eso lo creíamos y lo entendíamos antes de conocer al Señor. Ahora tenemos una guía. Aquí está el manual del Padre.
A veces cuando compramos un aparato y viene un libro, ay, viene este manual. Viene una máquina que conseguimos y ahí viene el manual, dice aquí, y está en 5 lenguajes chino y todo. Digo, como cae gordo. A un lado así. Y vamos a tratar de hacer sin el manual y no nos funciona. Finalmente ya nos cansamos después de 5 horas, miramos al manual. ¿Para qué desperdiciar tiempo? Mejor ir directamente al manual. Y este es el mejor manual. O sea que lea su Biblia. Si usted quiere ser un seguidor de Cristo, ¿cuánto tiempo pasa en la Biblia usted? Los jóvenes pueden leer, los niños pueden leer la Biblia. A veces nosotros, los padres, la queremos un poquito más fácil y le damos a los hijos un video game y le damos cosas así. A veces vamos a la librería y vamos al lugar de la sección de los libros. Y a nosotros nos interesa mucho la educación de nuestros hijos. Les enseñamos en casa y conseguimos los libros y veo nada más puras otras madres chinitas ahí. Ya están ahí, Lee, hazla así, Lee, y Chang, no sé, están diciendo a sus hijos cómo hacer. ¿Y la raza? ¿Sabe dónde está la raza? En los videos. Rentando películas en la librería. Porque no les enseñan a los hijos a educarse en leer, en buscar. Y ahí están. Ya llevo con 5 películas, papá. Vamos, me encanta la librería. Imagino que aquellos se están sosteniendo la librería con los hispanos, ¿no? Porque los libros no cobran. Te dan 2 semanas y lo devuelves sin costo, pero la película se la cobran $1 al día o no sé cuánto, no me acuerdo cuánto era. Pero mire, usted tiene que leer la Biblia. Tiene que leérsela a sus hijos. Aunque no le guste. Aunque no le agrade. Mire, cuando yo crecía en la iglesia, mi papá me empezó a enseñar la Biblia. Pero llegó un punto donde yo ya estoy muy viejo para esto. Ya me creé un hombre. Ya tenía un bigotillo por ahí. Ya tengo 15, ya soy hombre. Ya me sentí indiferente porque tenía un hermanito. Mi papá todavía enseñaba para que el hermanito entendía. Hacía efectos de sonido. ¡Wup! Y todo le hacía así. Yo le decía, ok. Pero todo mundo nos enseñaba. Y todo mundo nos requería que estuviéramos ahí. Y de todos modos la palabra de Dios no regresa vacía. Aunque a veces nuestros hijos no quieran asistir a la iglesia, no quieren ir a la reunión de jóvenes, no quieren ir a un campamento de jóvenes, la palabra de Dios tiene poder para transformarlos. Mi director de jóvenes, el que fue el pastor de jóvenes nuestro, ahora es pastor en Chicago, a él lo llevaron a fuerzas a un campamento de jóvenes. Tenía 14 años. I don't want to go, come on, I don't want to go. Y lo metieron allá y se sentó atrás. Pero ella estaba con mala cara, pero todo el mundo estaba escuchando la predicación. Y la palabra de Dios empezó a trabajar en su corazón. Ten cuidado con la palabra de Dios. Un cristiano y un islámico eran compañeros de cuarto y decían, yo creo en Islam, yo creo en cristianismo. Y dice, hay que hacer un reto. Tú lee la Biblia y yo voy a leer el Corán. ¿Sabes? Como a los 5 meses el islámico se convirtió a Cristo. Y le dijo, tú ya tenías por ganada. ¿Por qué? Porque este libro está vivo. Tú sabes que la Biblia está viva. O el Corán no está vivo. Por eso decía, tú la tenías de ganancia. Solamente lea la Biblia a ver cómo usted va a cambiar. Usted va a ser transformado y se va a ver en el espejo y decir, ¿quién es ese hombre? Pues es usted. Nada más que es 2.0. Mejoró. ¿Dónde puede usted aprender a seguir a Cristo? ¿Cómo puede seguir a Cristo? Letra C, nos dio su iglesia. Nos dio su iglesia. Una vez evangelizando, le pregunté a una señora si ella estaba dispuesta a seguir a Cristo. Sí, yo le sigo. ¿Usted estaría dispuesta a seguirle a Él si le dice, vámonos? O sea, ahí viene Jesús dando la vuelta y le ve a usted y le dice, no sé, Marcela, sígueme. En un instante me voy y se me traigo a mi chamaco y dice, vámonos, vamos atrás de Jesús. ¿En serio, señora? Sí. Dije, bueno, señora, no quiero ser tan drástico, no le pide tanto a Jesús. Venga mañana a la iglesia. Ay, no puedo. Decía que estaba dispuesta a seguirla hasta el fin del mundo, pero no a ir a la iglesia. La Biblia dice ahí en Hebreos 10, 24 a 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, ¿qué dice ahí? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que el día se acerca.
Note unas 3 palabras, dice estimularnos. Uno debe estimularse aquí en la iglesia, es incitarse, es a animarse a hacer buenas obras. Dice congregarse, reunirse. Dios quiere que nos reunamos. La palabra iglesia significa asamblea, donde nos reunimos en el nombre de Cristo, pero también es para exhortarnos. Exhortar es animarnos. No faltes a la iglesia. Ahí te veo en la iglesia. Dios derrama bendiciones de vida eterna en la iglesia. Dios viene sobre nosotros en la iglesia. El Espíritu viene sobre nosotros de una forma especial en la iglesia. Quiero decirle que la Biblia dice que las iglesias son de Cristo. Fue idea de Cristo. Dice ahí en Romanos 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Mire, ¿os saluda a quiénes? Todas las iglesias de quién. Mire, las iglesias bíblicas son de Cristo. No es iglesia de un hombre, aunque esta iglesia tenga el título bautista, la iglesia es de Dios, es de Jesucristo. Él la compró con su propia sangre, la ganó con su propia sangre, dice la Biblia. El simple hecho que diga bautista solamente nos distingue nuestra doctrina, pero la iglesia le pertenece a Cristo. Yo no soy la cabeza de esta iglesia, yo soy como un administrador nada más de la iglesia, pero últimamente la iglesia es de Cristo. Note la Biblia, lo que dice la Biblia en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. ¿Qué dice ahí? Mi iglesia. La iglesia fue idea de Cristo. Él la edificó y dijo, es mi iglesia. Aunque la gente diga, ya no es tiempo de ir a la iglesia ya no existe. La Biblia dice que la iglesia va a existir por todos los siglos y es para siempre, para estar reunidos a escuchar la predicación, animarnos unos a otros, exhortándonos, aprendiendo la palabra de Dios. La iglesia es idea de Dios. ¿Cómo usted puede aprender en la iglesia? Bueno, dice la Biblia ahí en 1 Corintios 11:1, nos dice que podemos aprender por medio de otros creyentes. Sed imitadores de mí, así como ¿quién dice ahí? Yo de Cristo. Pablo dice, usted pueden aprender a imitar a Cristo. ¿Al imitar a quién? A él, a Pablo. Pablo dice, yo conozco a Jesucristo. Yo soy discípulo de Cristo. Yo he pasado tiempo con Cristo. Y si usted me imita a mí, usted puede imitar a Jesucristo. Y bueno, especialmente a los nuevos, ellos tienen que ver un ejemplo. A alguien a quien imitar. ¿Dónde puede usted aprender? ¿Dónde va a encontrar buen ejemplo de una persona que ama a Dios, que es discípulo de Cristo? En la iglesia. Aquí en la iglesia hay personas que le aman, que pueden orar por usted, que le pueden ayudar, que ya han atravesado por situaciones que usted está atravesando y usted puede imitarlos a ellos. Dice ahí en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, mira, a hombres fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar también a otros. O sea que ahí vemos el pastor enseña a otro para que el otro le enseñe a otro. Entonces usted puede aprender en la iglesia. Ahora obviamente nuestra iglesia ahorita es un grupo pequeño. Puede que en otros servicios venga más personas, pero mire, ahorita yo le puedo ayudar a usted. Y a algunos les he ayudado y quiero ayudarles, estoy dispuesto. Es un placer para mí. No es una pesadilla. Ay, bueno, tengo que ir con el bro otra vez. No, ninguna manera. Ahí me encanta, me gusta. El viernes pasado tuvimos servicio de jóvenes donde se le dio un mensaje y me encanta. Todo lo que es en la iglesia, a mí me encanta, me gusta, es un placer, es una alegría, es una delicia. Hay personas tal vez que su pasatiempo es el fútbol. ¡Qué bendición! Yo no tengo nada contra ello. Pero mi pasatiempo es ayudar a la gente a crecer. Por eso Dios también nos dio a pastores. Dice Efesios 4:11 al 12, y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, ¿qué dice ahí? Pastores y maestros, mire, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Usted puede seguir a Cristo por medio de las enseñanzas y predicación de su pastor. Alguien que le predique, le enseñe la Biblia, alguien que está dispuesto a enseñarle o contestar una pregunta, ¿tiene alguna duda? Yo puedo enseñarle con la palabra de Dios. Usted nota nada más en el mensaje de hoy que usamos bastante escritura, porque nos importa. Un pastor que usa mucha escritura en la Biblia es un pastor que le va a dar consejo bíblico. Es un pastor que ama la Biblia, es un pastor que conoce la Biblia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia ahí, en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros, ¿quiénes? Pastores, mire, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Dice ahí, imitad su fe. Imitar significa otra vez tratar de seguir su ejemplo, pero mire que dice que nos hablaron la palabra de Dios. Nuestra iglesia apenas va creciendo y vamos implementando algunos ministerios y cosas nuevas. Ustedes son los nuevos, apenas están ayudando a establecer esos ministerios. Algún día tendremos más, pero una cosa que yo he determinado siempre dar, sea la iglesia joven, pequeña, o sea la iglesia grande de muchos años, es predicación bíblica. Que usted escuche mensajes de la palabra de Dios, que le hablaron la palabra de Dios. No dice acordados de vuestros pastores que nos entretenieron, ¿verdad que no dice ahí?
que nos emocionaron, ¿no? Que nos alentaron con la alabanza, dice ahí, ¿no? Que nos ayudó a hacer un partido de fútbol, dice ahí eso. No, algún día todo eso lo haremos, no se preocupe, pero primordialmente dice los que nos hablaron la palabra de Dios. Y finalmente dice, imitad su fe. Entonces, ¿cómo yo puedo ser un discípulo de Cristo? Vimos ahí que es por medio de la iglesia, por otros cristianos y también por su pastor. Entonces, el primer mensaje es la invitación a ser un discípulo. Venid en pos de mí. La próxima semana estaremos entonces hablando de la transformación del discípulo. Es lo que Dios quiere hacer en nosotros, la obra de Dios en nosotros. Vamos a hacer una oración.